Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Hirayet Savai Pumsa Parodharmo Yato Bhakti Adokshaye Ahaitukiya Pratihata Yajatma Suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayojita Jnanayatya Viragyam Jnanam Chajat Ahaitukam. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Y el mantra es el 36. El mantra 36 dice así: Savaidam Vishwam Amoga Lila Sriyati Avatyati Nasayatashmi Bhuteshu Chantarhita Atmatantra Sat Vargikam Jigrihati Shat Gunesha. Traducción: el Señor, cuyas actividades siempre son inmaculadas, es el amo de los 6 sentidos y es plenamente omnipotente con 6 opulencias. Él crea los universos manifestados, los mantiene y los aniquila, sin ser afectado en lo más mínimo. Él está dentro de cada ser viviente y siempre es independiente. La principal diferencia que hay entre el Señor y las entidades vivientes es que el Señor es el creador y las entidades vivientes son lo creado. A Él se le da aquí el nombre de Amoga Lila, que indica que no hay nada lamentable en su creación. Aquellos que crean disturbios en su creación se perturban ellos mismos. Él es trascendental a todas las aflicciones materiales, debido a que está colmado de todas las 6 opulencias, que son riqueza, poder, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Y por ello, Él es el amo de los sentidos. Él crea estos universos manifestados a fin de rescatar a los seres vivientes que se encuentran dentro de ellos, padeciendo el sufrimiento triple. Los mantiene y a su debido tiempo los aniquila, sin ser afectado en lo más mínimo por dichas acciones. Él está relacionado con esta creación material de una manera muy superficial, tal como uno huele un aroma sin estar en contacto con el artículo que lo produce. Por eso, los elementos impíos nunca pueden acercarse a él, a pesar de todos sus esfuerzos. Mantra 37. Nachasya kaschin nipunena datu abaiti yantu kumanisha uti Namani Rupani Mano Bachovi Santan Bato Nata Charyam Ibaña. Los necios, con un escaso acopio del conocimiento, no pueden conocer la naturaleza trascendental de las formas, nombres y actividades del Señor, quien está actuando tal como un actor en un drama. Y tampoco pueden ellos expresar estas cosas, ni en sus especulaciones ni en sus palabras. El significado es que nadie puede describir adecuadamente la naturaleza trascendental de la verdad absoluta. Por eso se dice que Él está más allá de la expresión de la mente y del habla. Y no obstante, hay algunos hombres con escaso acopio de conocimiento que desean entender la verdad absoluta mediante la especulación mental imperfecta y la descripción defectuosa de sus actividades. Para el profano, sus actividades, aparición y desaparición, sus nombres, sus formas, sus enseres, sus personalidades y todas las cosas que tienen relación con él son misteriosos.
Hay dos clases de materialistas, los trabajadores fruitivos y los filósofos empíricos. Los trabajadores fruitivos prácticamente no tienen ninguna información acerca de la verdad absoluta. Y los especuladores mentales, después de fracasar en las actividades fruitivas, vuelven sus caras hacia la verdad absoluta y tratan de conocerlo a él mediante la especulación mental. Y para todos estos hombres, la verdad absoluta es un misterio, tal como el malabarismo del mago es un misterio para los niños. Engañados por el malabarismo del Ser Supremo, los no devotos, que puede que sean muy diestros en el trabajo fruitivo y en la especulación mental, están siempre sumidos en la ignorancia. Con ese conocimiento tan limitado, son incapaces de penetrar en la misteriosa región de la trascendencia. Los especuladores mentales son un poco más progresivos que los materialistas crasos o que los trabajadores fruitivos, pero debido a que también están en las garras de la ilusión, dan por sentado que cualquier cosa que tenga forma, nombre y actividad no es más que un producto de la energía material. Para ellos el Espíritu Supremo no tiene forma, no tiene nombre y es inactivo. Y debido a que esos especuladores mentales equiparan el nombre y la forma trascendentales del Señor con los nombres y formas mundanos, están de hecho inmersos en la ignorancia. Con un acopio de conocimiento tan escaso, no hay acceso a la verdadera naturaleza del Ser Supremo, como se declara en el Bhagavad Gita. El Señor se encuentra siempre en una posición trascendental, incluso cuando se halla dentro del mundo material. Pero los hombres ignorantes consideran que el Señor es una de las grandes personalidades del mundo y por eso la energía ilusoria los embauca. Mantra 38. Sa Veda Datu Padavim Parasya Duranta Viryasya Ratanga Pane Yamayaya Santata Yanu Virtya Vayeta Tat Pada Saroya Gandam. Solo aquellos que les prestan un servicio favorable, franco e ininterrumpido a los pies del loto del Señor Krishna, quien lleva en su mano la rueda de la cuadriga, pueden conocer al Creador del universo en toda su gloria, poder y trascendencia. Traducción. Únicamente los devotos puros pueden conocer el nombre, la forma y las actividades trascendentales del Señor Krishna. Por ellos estar completamente libres de todas las reacciones del trabajo fruitivo y la especulación mental. Los devotos puros no tienen ninguna ganancia personal que obtener del servicio puro que le prestan al Señor. Espontáneamente, ellos le prestan un servicio incesante al Señor sin reserva alguna. Todo el mundo que se encuentra dentro de la creación del Señor está prestándole servicio a Él, directa o indirectamente. Nadie es una excepción a esta ley del Señor. Aquellos que le están prestando servicio indirectamente, forzados por el agente ilusorio del Señor, le están prestando servicio a Él de una manera desfavorable. Pero aquellos que le están prestando servicio de forma directa, bajo la dirección de su amado agente, le están prestando servicio de una manera favorable. Esos servidores favorables son devotos del Señor, y por gracia y la misericordia del Señor, pueden entrar en la misteriosa región de la trascendencia. Pero los especuladores mentales permanecen a oscuras todo el tiempo, como se afirma en el Bhagavad Gita. El Señor mismo guía a los devotos puros hacia el sendero de la iluminación. Por ellos estar constantemente dedicados al amoroso servicio del Señor con gran afecto espontáneo. Ese es el secreto para entrar en el reino de Dios. Las actividades fruitivas y la especulación no pueden ser aptitudes para entrar. Mantra 39. Ateja Danya Bhagavanta Itam Yat Vasudeve Kila Lokanate Kurvanti Sarvatmakam Atma Babam Nayatra Buya Parivarta Ugra. Únicamente por hacer esas preguntas en este mundo, uno puede tener éxito y estar perfectamente consciente, pues esa clase de preguntas invocan en uno el estático y trascendental amor por la personalidad de Dios.
quien es el propietario de todos los universos, y garantizan un 100% de inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y muerte. Significado. Las preguntas de los sabios encabezados por Saunaka Rishi son aquí alabadas por Sutta Goswami, en virtud de la naturaleza trascendental de las mismas. Como ya se concluyó, únicamente los devotos del Señor pueden conocerlo a Él en una medida considerable, y nadie más puede conocerlo en absoluto. De manera que los devotos están perfectamente conscientes de todo el conocimiento espiritual. La personalidad de Dios es la última palabra en verdad absoluta. El Brahman impersonal y el Paramatma localizado están incluidos en el conocimiento acerca de la personalidad de Dios. Así que aquel que conoce la personalidad de Dios puede conocer automáticamente todo acerca de Él, de sus múltiples potencias y de sus expansiones. Por consiguiente, los devotos se les felicita por ser absolutos triunfadores. Un devoto del Señor que está consagrado en un 100% es inmune a los espantosos sufrimientos materiales del nacimiento y de la muerte. Mantra 40. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Utamashloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nirreyasaya Lokasya Danyam Swasti Ayanam Mahat. Este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios y lo recopiló Srila Vyasadeva, la encarnación de Dios. El Srimad Bhagavatam contiene por objeto el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante, supremamente bienaventurado y supremamente perfecto. Significado. El señor Chaitanya Mahaprabhu declaró que el Bhagavatam es la inmaculada representación sonora de toda la historia y conocimiento védicos. Contiene historias selectas de grandes devotos que están en contacto directo con la personalidad de Dios. El Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Sri Krishna y por eso no es diferente de él. El Srimad Bhagavatam debe ser adorado tan respetuosamente como adoramos al Señor, con lo cual, a través de su estudio cuidadoso y paciente, podremos obtener las máximas bendiciones del Señor. Así como Dios es todo luz, toda bienaventuranza, toda perfección, asimismo lo es el Srimad Bhagavatam. Podemos obtener toda la luz trascendental del Brahman Supremo, Sri Krishna, mediante la recitación del Srimad Bhagavatam, siempre y cuando se reciba por intermedio del Maestro Espiritual Transparente. El secretario privado del señor Chaitanya, Swarupa Damodar Goswami, les aconsejaba a todos los visitantes que llegaban a Puri e intentaban ver al Señor que hicieran un estudio del Bhagavatam con la persona Bhagavatam. La persona Bhagavatam es el maestro espiritual autorrealizado y genuino, y solo a través de él puede uno entender las lecciones del Bhagavatam, de manera de recibir el resultado deseado. Uno puede obtener del estudio del Bhagavatam todos los beneficios que se pueden obtener de la presencia personal del Señor. El Bhagavatam lleva consigo todas las bendiciones trascendentales del Señor Sri Krishna que podemos esperar del contacto personal con Él. Mantra 41. Tatidam Grahayamasha Shutam Atmavatam Varam Sarva Vedeti Hasanam Sharam Sharam Shamudritam. Después de extraer la crema de todas las escrituras védicas e historias del universo, Sri Vyasadeva le entregó el Srimad Bhagavatam a su hijo, quien es el más respetado de los seres autorrealizados. Significado. Los hombres con un escaso acopio de conocimiento, como le encanta a Prabhupada usar esta frase. Los hombres con escaso acopio de conocimiento aceptan únicamente la historia del mundo a partir de la época de Buda, o desde el año 600 a.C., y consideran que todas las historias antes de ese periodo que se mencionan en las escrituras son únicamente historias imaginarias. Eso no es cierto. Todas las historias que se mencionan en los Puranas y el Mahabharata son historias verdaderas.
no solo de este planeta, sino también de millones de otros planetas del universo. A veces a esos hombres les parece increíble la historia de planetas que se encuentran más allá de este mundo, pero ellos no saben que los diferentes planetas no son iguales en todos los aspectos y que por consiguiente algunos de los hechos históricos que se obtienen de otros planetas no corresponden con la experiencia que se tiene en este planeta. Considerando las diferentes situaciones de los diferentes planetas y también el tiempo y las circunstancias, no hay nada de extraordinario en las historias de los Puranas, ni tampoco son imaginarias. Debemos siempre recordar la máxima de que lo que es comida para un hombre es veneno para otro. En consecuencia, no debemos rechazar las historias y relatos de los Puranas como algo imaginario. Los grandes rishis, tales como Vyasa, no tenían por qué poner en sus obras literarias unas historias imaginarias. En el Srimad Bhagavatam se presentan hechos históricos seleccionados de entre las historias de diferentes planetas. Por consiguiente, en el Bhagavatam se presentan hechos históricos seleccionados de entre las historias de diferentes planetas. ¿Ok? Por consiguiente, todas las autoridades espirituales lo aceptan como el Maha Purana. La importancia especial de estas historias es que todas ellas están relacionadas con actividades del Señor en tiempos y atmósferas diferentes. Sukadeva Goswami es la personalidad más elevada de todas las almas autorrealizadas, y él aceptó esto como el tema de sus estudios con su padre Vyasadeva. Vyasadeva es la gran autoridad, y como el tema del Srimad Bhagavatam es tan importante, él en primer lugar le entregó el mensaje a su gran hijo Sukadeva Goswami. Se dice que el Srimad Bhagavatam se asemeja a la crema de la leche. La literatura védica es como el océano de leche del conocimiento. La crema o la mantequilla es la esencia más sabrosa de la leche, y asimismo lo es el Srimad Bhagavatam, pues contiene todas las versiones auténticas, instructivas y deleitables de las diferentes actividades del Señor y sus devotos. Nada se gana, sin embargo, con recibir el mensaje del Bhagavatam de labios de no creyentes, ateos y recitadores profesionales que hacen un comercio del Bhagavatam para el profano. El Srimad Bhagavatam le fue entregado a Sukadeva Goswami y él no tuvo nada que ver con el negocio Bhagavatam. Él no tenía que cubrir gastos familiares con esa clase de comercio. Por lo tanto, el Bhagavatam debe recibirse de los labios del representante de Sukadeva, que debe estar en la orden de vida de renuncia sin cargas familiares. La leche es indudablemente muy buena y nutritiva, pero deja de serlo cuando la toca la boca de una serpiente. Más bien se vuelve causa de muerte. De forma similar, aquellos que no siguen estrictamente la disciplina Vaishnava no deben hacer un negocio del Bhagavatam y volverse causa de muerte espiritual para muchos oyentes. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que el propósito de todos los Vedas es conocerlo a Él, y el Srimad Bhagavatam es el Señor Krishna mismo en la forma de conocimiento escrito. Por consiguiente, es la crema de todos los Vedas y contiene todos los hechos históricos relativos a Sri Krishna de todos los tiempos. El Srimad Bhagavatam es en efecto la esencia de todas las historias. Mantra 42. Shatu Samsravayamasha Maharayam Parikshitam Prayopavishtam Gangayam Paritam Paramarshivi. Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, le entregó a su vez el Bhagavatam al gran emperador Parikshit, quien se sentó a orillas del Ganges rodeado por sabios a aguardar la muerte sin comer ni beber. En la cadena de sucesión discipular, todos los mensajes trascendentales se reciben debidamente. Esa sucesión discipular se denomina Parampara. Así pues, a menos que el Bhagavatam o cualesquiera otras escrituras védicas se reciban a través del sistema Parampara, la recepción de conocimiento no es genuina. Vyasadeva le entregó el mensaje a Sukadeva Goswami, y Suta Goswami recibió el mensaje de labios de Sukadeva Goswami. Por lo tanto, uno debe recibir el mensaje del Bhagavatam
de labios de Sutta Goswami o su representante, y no de un intérprete impertinente. El emperador Parikshit recibió la información de su muerte con tiempo y de inmediato dejó su reino y su familia y se sentó a orillas del Ganges a ayunar hasta la muerte. Todos los grandes sabios rishis, filósofos místicos fueron allí debido a la posición imperial que él tenía. Ellos hicieron muchas sugerencias acerca de cuál había de ser su deber inmediato. Y finalmente se decidió que oiría a Sukadeva Goswami hablar del Señor Krishna. Fue así que se le recitó el Bhagavatam. Sripad Sankaracharya, quien predicó la filosofía Mayavada e hizo énfasis en el aspecto impersonal del absoluto, también indicó que uno debía refugiarse en los pies del loto del Señor Krishna, pues no hay ninguna esperanza de ganar nada con debates. Indirectamente, Shankaracharya admitió que lo que él había predicado con las floridas interpretaciones gramaticales del Vedanta Sutra no pueden ayudarlo a uno en el momento de la muerte. En la crítica hora de la muerte uno debe recitar el nombre de Govinda. Esa es la recomendación que dan todos los grandes trascendentalistas. Shukadeva Goswami había declarado hacía mucho tiempo la verdad, que al final uno debe recordar a Narayana. Esa es la esencia de todas las actividades espirituales. En prosecución de esa verdad eterna, el Srimad Bhagavatam fue oído por el emperador Parikshit y fue recitado por el idóneo Shukadeva Goswami, y tanto el orador como el oyente de los mensajes del Bhagavatam a su debido tiempo se liberaron por el mismo medio. Mantra 43. Krishna Swa Damopagate Dharma Jnana Divi Shaha Kalau Nashta Drishamesha Puranarka Tunodita. Este Bhagavatam Purana es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la ignorancia de la era de Kali habrán recibir luz de este Purana. Significado: el Señor Krishna tiene su Dhama o morada eterna, donde disfruta eternamente con sus asociados eternos y sus enseres, y su morada eterna es una manifestación de su energía interna, mientras que el mundo material es una manifestación de su energía externa. Cuando él desciende al mundo material, se exhibe a sí mismo con todos los enseres de su potencia interna, que se denomina Atma Maya. En el Bhagavad Gita el Señor dice que él desciende mediante su propia potencia, Atma Maya. Su forma, nombre, fama, enseres, morada, etc. no son por consiguiente creaciones de la materia. Él desciende para rescatar a las almas caídas y para restablecer los códigos de la religión, los cuales son directamente promulgados por él. A excepción de Dios, nadie puede establecer los principios de la religión. Tan solo él o una persona idónea apoderada por él pueden dictar los códigos de la religión. La verdadera religión significa conocer a Dios, nuestra relación con él y nuestros deberes para con él, y conocer en fin de cuentas cuál será nuestro destino después de dejar este cuerpo material. Las almas condicionadas, que están atrapadas por la energía material, difícilmente conocen todos estos principios de vida. La mayoría de ellas son como animales dedicados a comer, dormir, temer y aparearse. Ellas están principalmente dedicadas al disfrute de los sentidos bajo el pretexto de la religiosidad, conocimiento o salvación. Y en la actual era de riña o Kali Yuga están aún más a ciegas. En Kali Yuga la población es solo una edición de lujo de los animales. No les importa para nada el conocimiento espiritual ni la vida religiosa y divina. Son tan ciegos que no pueden ver nada que esté más allá de la jurisdicción de la mente, inteligencia o egos sutiles. Pero están muy orgullosos de su avance en el conocimiento, la ciencia y la prosperidad material. Ellos son capaces de arriesgar sus vidas para volverse
un perro o un cerdo inmediatamente después de dejar el cuerpo actual, pues han perdido completamente de vista el objetivo fundamental de la vida. La personalidad de Dios, Sri Krishna, apareció ante nosotros justo un poco antes del comienzo de la era de Kali y regresó a su hogar eterno prácticamente al comienzo de la era de Kali. Mientras él se encontraba presente, exhibió todo mediante sus diferentes actividades. Él habló el Bhagavad Gita específicamente y erradicó todos los falsos principios de la religiosidad. Y antes de su partida de este mundo material, apoderó a Sri Vyasadeva a través de Narada para que recopilara los mensajes del Srimad Bhagavatam. Entonces, antes de su partida de este mundo material, Krishna empoderó a Vyasadeva a través de Narada para que recopilara los mensajes del Bhagavatam. Y así pues, tanto el Bhagavad Gita como el Bhagavatam son como portaantorchas para la gente ciega de esta época. En otras palabras, si los hombres de esta era de Kali quieren ver la verdadera luz de la vida, deben consagrarse a estos dos libros únicamente. A estos dos libros únicamente. Es lo más elevado que va a existir. Y la finalidad de sus vidas se cumplirá. El Bhagavad Gita es el estudio preliminar. Repito, el Bhagavad Gita es el estudio preliminar del Bhagavatam. Y el Srimad Bhagavatam es el summum bonum de la vida. El Señor Krishna personificado. Debemos aceptar entonces el Bhagavatam como la representación directa del Señor Krishna. Aquel que puede ver el Srimad Bhagavatam puede ver también al Señor Krishna en persona. Son idénticos. Se empieza a poner bien serio el asunto, ¿no? Como, vamos a terminar esta lectura con el último texto de este capítulo 3. Con esto terminamos el capítulo 3 del primer canto del Bhagavatam. Mantra 44. Tatra kirtayato vipra. Viprarse puri teyasha. Aham chadyagamam tatra. Nivishtas tat anugrahat. Saham va sravayisyami. Yataditam yatamati. Oh brahmanas eruditos. Cuando Sukadeva Goswami recitó el Bhagavatam en presencia del emperador Pariksit, yo lo oí a él con suma atención y en consecuencia y por su misericordia aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él y como yo lo he comprendido. Si uno ha oído a una gran alma autorrealizada como Sukadeva Goswami exponer el Bhagavatam, con toda certeza podrá ver directamente la presencia de Krishna en sus páginas. Sin embargo, uno no puede aprender el Bhagavatam con un recitador falso que se contrate, cuya finalidad en la vida consiste en hacer algo de dinero con esa recitación y emplear lo ganado en tener vida sexual. Nadie puede aprender el Srimad Bhagavatam si está asociado con personas dedicadas a la vida sexual. Ese es el secreto para aprender el Bhagavatam. Ni tampoco puede uno aprender el Bhagavatam con alguien que interprete el texto mediante su erudición mundana. Uno tiene que aprender el Bhagavatam con el representante de Sukadeva Goswami y con nadie más. Si acaso quiere ver al Señor Krishna en las páginas, ese es el proceso. Y no hay ninguna otra posibilidad. Suta Goswami es un representante genuino de Sukadeva Goswami, debido a que él quiere presentar el mensaje que recibió del gran brahmana erudito. Sukadeva Goswami presentó el Bhagavatam tal como lo oyó de labios de su gran padre, y así pues, Suta Goswami también está presentando el Bhagavatam tal como lo había oído de labios de Sukadeva Goswami.
El solo oírlo no lo es todo. Uno debe comprender el texto con la debida atención. La palabra Nivishta significa que Sutta Goswami bebió el jugo del Bhagavatam a través de sus oídos. Ese es el verdadero proceso para recibir el Bhagavatam. Con suma atención, uno debe oír a la persona genuina y de inmediato podrá entonces entender y apreciar la presencia de Krishna en cada página. Aquí se dice cuál es el secreto para conocer el Bhagavatam. Nadie puede poner toda su atención si no tiene la mente pura. Nadie puede tener la mente pura si sus acciones no son puras. Nadie puede ser puro en sus acciones si no es puro en comer, dormir, temer y aparearse. Pero de una u otra forma, si con suma atención alguien oye a la persona correcta, es seguro que desde el mismo principio podrá ver en las páginas del Bhagavatam al Señor Krishna en persona. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del tercer capítulo, primer canto del Srimad Bhagavatam, titulado Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Iniciamos el capítulo 4, la siguiente sesión. El capítulo 4 se llama La aparición de Narada, de Sri Narada.